Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día miércoles 10 de noviembre del 2021. El Evangelio que vamos a meditar hoy, estamos en el capítulo 17 de San Lucas, versículo del 11 al 19. Un día, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Como la palabra Jesús, tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No han habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete a tu casa, te ha salvado tu fe. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Precioso texto del Evangelio, hermanos y hermanas, donde nos enseña a ser agradecidos. A veces, ni entre nosotros, a veces agradecemos a alguien que ha dado la vida, a alguien que se ha sacrificado por uno, como son los padres. Hay hijos que los tienen abandonados. Algo que debemos de saber es que a los leprosos en aquel tiempo les ponía un collar en su cuello con unas campanitas. Aquellos se llamaban cencerros, porque cuando ellos se movilizaban, sonaban las campanitas, entonces la gente estaba a la expectativa, y cuando escuchaban sonar las campanitas decían: ahí viene un leproso, escondámonos, alarguémonos, porque tenían la mentalidad que iban a quedar contagiados. Ustedes, hermanos y hermanas, ¿no creen que el COVID-19 es como una especie de lepra? Cuando nos damos cuenta que alguien está contagiado, hasta nos alejamos de la familia. Cuando nos dicen: está hospitalizado, está en el hospital El Salvador. Ya sabemos que en el hospital El Salvador solo van los que tienen COVID y en estado grave, que necesitan cuidados intensivos. Hasta marginamos nosotros mismos a la familia. Por eso hay gente que mejor calladita, no le dice nada ni a sus vecinos, viven a veces su enfermedad. En aquel tiempo la lepra era algo, digamos, inhumano. Pero dice el Evangelio que Jesús vio que se acercaban, mejor dicho, y se animaban a gritar. Vieron la esperanza, vieron la alegría que estaba cerca de ellos, la solución a su marginación. Y dice el Evangelio que
de inmediato quedaron curados. O sea, solo vieron a Jesús y quedaron curados. Pero lo peculiar de esta escena es que solo uno vino a agradecerle a Jesús. Y era, como dice, extranjero, un samaritano que no era parte del pueblo elegido de Dios, como los judíos. Aquel hombre agradece a Jesús ese gran gesto de amor y se siente liberado. Y Jesús le dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces podríamos decir que estamos ante el contraste de la vieja, digamos, religiosidad, basada muchas veces en la ley, y la nueva, que trata a Jesús, o que trae Jesús, centrada en la fe y en el amor. Algo que debemos de conocer es que desde hace muchos años en el entorno social y también en el entorno eclesial, o sea, dentro de la iglesia, parece que predomina una orientación muchas veces legalista, un tipo de cristianismo que pone en el centro y prioridad en la moral. A veces somos pero muy moralistas. A veces ahí estamos poniendo el acento y vemos que todo es malo, no hay nada bueno. En cualquier cosa vemos el demonio, menos en el corazón que ellos mismos cargan. Y debemos de saber que para el cristiano el enemigo es él mismo. No hay persona enemiga de uno. Uno mismo es su propio enemigo. Lucho contra mí mismo. Así lo dice San Pablo. Romanos 7:14 en adelante. Hago el mal que no quiero. El bien se me presenta y no lo hago. Hago lo que detesto. Y toda esta conducta moralista muchas veces nos conduce fácilmente al fariseísmo, a la religión de las obras y de los méritos. Y vemos mucha gente muy activa, anda metida en todo. Como dice un dicho, en todo andan, menos en misa. Es un activismo muchas veces desenfrenado, que en vez de edificar, destruye. Por eso Jesús nos exhorta, hermanos y hermanas, e invita a ser agradecidos, a saber recibir, con solo la vida que nos ha dado, hermanos y hermanas. Solo eso es motivo para estar contentos, alegres y agradecerle al Señor. Desde el momento que abrimos nuestros ojos en la mañana, deberíamos de estar hincados para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Por eso dice, postrándose en rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Un gesto de adoración. Reconoce el samaritano agradecido, reconoce en Jesús a Dios. Entonces hoy Jesús pasa cerca de nosotros para hacernos vivir la escena mencionada en este texto, con un aire realista en la persona de tantos marginados como hay en nuestra sociedad, los cuales se fijan
en los cristianos para encontrar en ellos la bondad y el amor de Jesús. Pero a veces el cristiano solo es de culto, de misa diaria, de aquellos que se persignan 3 veces, como los jugadores que van a tirar el penalti. Tenemos una religión o usamos una religión llena de supersticiones. Así es, tenemos una religión. No es que la religión nos enseñe eso. Cada uno de nosotros se ha inventado una religión a su medida. De hecho, que aquellos 10 leprosos, hermanos y hermanas, fueron al encuentro de Jesús en la entrada, dice, de un pueblo, puesto que no podían entrar. Pues ellos no podían tener contacto con nadie de la población. No les estaba permitido acercarse a ellos. Por eso dice el Evangelio, se separaron a distancia. Estaban tan amaestrados, no había necesidad de decirle, hey, detenete ahí, no te acerques. Ellos ya sabían, ya estaban instrumentalizados de su gran marginación. Entonces, con un poco de imaginación, cada uno de nosotros puede reproducir la imagen de los marginados de la sociedad que tiene nombre como nosotros. Hay migrantes, hay drogadictos, delincuentes, enfermos de SIDA, huérfanos, pobres, familias destruidas, desintegradas. Jesús quiere, hermanos y hermanas, restablecerlos, remediar su sufrimiento, resolver sus problemas, pero nos pide a nosotros la colaboración de forma desinteresada, gratuita, eficaz, y que lo hagamos por amor. Además, hacemos más presente en cada uno de nosotros la lección de Jesús. Ellos decían, somos pecadores y necesitamos de perdón, digamos. Somos pobres que todo lo espera del Señor. Gritémosle al Señor así, vea. Somos pecadores y necesitados de perdón y misericordia. Somos pobres que no tenemos nada. Quien nos socorra. Y nuestra fe la hemos puesto en ti, mi Señor. Seríamos capaces, hermanos y hermanas, de decir como el leproso, Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Sabemos recurrir a Jesús con plegarias profundamente confiadas. Imitamos al leproso curado que vuelve a Jesús para darle las gracias. De hecho dice, solo uno de ellos volvió. Puede ser que solo usted, en su vecindario, en el grupo social, sea la persona más agradecida entre sus amigos. Y dice el Evangelio en el versículo 17, todos quedaron limpios. Dice Jesús, ¿no eran 10 que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están los 99 que no conocen a Jesucristo? ¿A dónde está el 1% de los que creemos en Cristo? Estamos llevando
el mensaje evangelizador. Decía San Agustín, gracias a Dios, no hay nada que uno pueda decir con mayor brevedad ni hacer con mayor utilidad que estas palabras. Hermanos y hermanas, tenemos que ser agradecidos con ese Dios tan bueno y tan misericordioso que nos ha dado la vida. Ánimo, mis hermanos, porque esta palabra es para fortalecernos, para darnos vida y vida en abundancia. Alabado sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.